hemos hablado de sustentabilidad en algunos programas de Mundo Sustentable. Y es menester hoy en día voltear hacia la Unión Europea para poder entender por qué ellos son los que tienen mayor avance en este momento, en estos asuntos de la sustentabilidad. Tiene que ver con la conciencia de la gente, tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas, el compromiso de todo el mundo alrededor de una idea. En este programa hablaremos precisamente de esto, del paradigma de la sustentabilidad desde la perspectiva de la visión europea en una segunda parte. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Bienvenidos a su programa Mundo Sustentable. Y en este programa vamos a dar continuidad a una conversación que iniciamos con el doctor Luis Jiménez Herrero, quien es presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades de España y profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid. Hablaremos del paradigma de la sustentabilidad desde la perspectiva de la visión europea, segunda parte. Hola, buenas tardes, profesor. Ya estamos de nuevo contigo. Luis, en el programa anterior estuvimos platicando del desarrollo sustentable, de las diferencias con el desarrollo sostenible, y se habla del desarrollo humano como parte importante de este concepto de la sustentabilidad y de la sostenibilidad y el trabajo que hacen todos los países. Yo quisiera preguntarte en esta ocasión, si las formas con las que tradicionalmente se ha evaluado el desarrollo de las naciones siguen siendo vigentes hoy en día. Pues pregunta importante. Efectivamente, hasta ahora hemos medido mucho el progreso de las sociedades en base a un indicador reconocido y generalizadamente utilizado, que es el Producto Interior Bruto. Y hoy día, hace ya unos años, salió un movimiento llamado Más allá del PIB, en inglés Beyond GDP, y es un movimiento social, no solamente científico, importante, porque pone de manifiesto que los indicadores al uso para medir el crecimiento, el desarrollo, el bienestar, no son adecuados cuando se hacen a través de indicadores macroeconómicos como el PIB. Por eso necesitamos otro tipo de indicadores más avanzados que incorporen las dimensiones ambientales, que incorporen el capital natural, que tengan en cuenta muchos aspectos de desigualdad sociales, costes ambientales, costes sociales. En definitiva, hasta ahora estamos muy centrados en el crecimiento económico medido a través del PIB. Pero hay que reconocer que crecimiento no es igual que desarrollo no es igual que bienestar, y bienestar no es exactamente igual que felicidad. Así que necesitamos más desarrollo porque entendemos que ahí implica transformaciones estructurales importantes. Es decir, el crecimiento puede ser necesario, pero además hay que transformar las estructuras económicas y sociales, incluso hay que democratizar el poder, y eso está implícito en el concepto de desarrollo. Y cuando hablamos de bienestar, pues es más que desarrollo, porque hablamos de bienestar objetivo y de bienestar subjetivo, y nos importa a los ciudadanos mucho saber cómo es nuestro propio concepto de felicidad, y por eso hay indicadores que tienen que reflejar estos aspectos cualitativos que el famoso PIB, nuestro gran becerro de oro, que adoramos continuamente todos los políticos, los economistas y los ciudadanos en general, hay que sustituirlo definitivamente por otros indicadores que reflejen bien los procesos de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Sí, esto debe ser muy difícil, ¿no? Porque lo mencionas tú ahí, el concepto de cada sujeto, lo que cada individuo siente respecto a la satisfacción personal,
su felicidad, su satisfacción de sentirse contento y de sentirse cómodo con lo que tiene, pues varía mucho de un lugar a otro, ¿no? Allá en los años 50, cuando se hablaba del modelo de Estados Unidos como el modelo al que todo el mundo debía de aspirar, porque había que tener un refrigerador en casa, y aire acondicionado y una serie de cosas, pues creo que hoy en día está totalmente cambiado, ¿no? Cada individuo tiene una idea diferente de lo que le puede satisfacer y lo que le puede hacer feliz. Claro, buscar, digamos, los satisfactores de la vida personal, ¿no? Porque importa saber eso, pues las relaciones de amistad, las relaciones familiares, las condiciones sociales, el medio de vida, el modo de vida, la calidad de vida. Todos esos son indicadores que tienen que estar reflejados en algún índice para que podamos medir algo más que el propio progreso del crecimiento económico. El PIB, hay que reconocer a todo esto, que cuando Simon Kuznets lo inventó en el año 34, fue un gran invento. Quizá fue uno de los grandes inventos del siglo XX, perdón. Y la verdad es que ha sido un instrumento muy interesante, muy importante para medir el crecimiento económico. Pero no vale para medir el bienestar, no vale para medir el desarrollo y no vale para medir la felicidad. Pero sí que necesitamos incorporar esos elementos para tener una idea más clara de a qué destino podemos aspirar. Si es un mundo más sostenible, tenemos que tener ahí en cuenta pues esos elementos propios de cómo utilizamos el capital natural, qué costes implica la contaminación, cómo degradamos ese capital natural y en ese sentido qué impactos tenemos para las generaciones futuras. Por lo tanto, es inexcusable avanzar más allá del PIB y encontrar indicadores realmente que midan el bienestar, la sostenibilidad, incluso la felicidad. Y este concepto no es nada extraño. Ya en el año 72, el rey de Bután, un pequeño país asiático, ya impuso otro concepto alternativo al PIB, que era el FIB, que es en definitiva la felicidad interna bruta, que algunos países ya están aceptando. Incluso yo participé hace unos años en un congreso mundial en Brasil sobre la felicidad interna bruta. Y yo recuerdo que entonces les dije, ustedes ya llevan 5 congresos hablando de felicidad interna bruta. Me parece, esto ya hace casi 10 años, ¿no? Y me parecía un avance enorme. Y me dijeron, y les preguntaba yo, ¿y cómo ustedes, cómo han avanzado tanto en medir esto de la felicidad interna bruta? Y me dijo mi colega brasileño, es que a nosotros la felicidad nos importa mucho. Y yo pienso que tiene toda la razón, es decir, es que es importante la felicidad y no sabemos medirla, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, bueno, ahí está todo este nuevo movimiento para ir más allá del PIB, que indefectiblemente pasa por nuevos indicadores de desarrollo, de bienestar y de felicidad. Pues sí, ya lo dijo José Mujica, hay gente que se pasa toda la vida trabajando en 1 o 2 esquemas de trabajo para poder conseguir dinero, para poder pagar el automóvil que tiene afuera de su casa, ¿no? Y eso, pues habría que echar a la balanza. Lo hace más feliz tener un automóvil afuera de su casa que la infelicidad que le provoca estar todo el día metido trabajando sin contacto con su familia y en contacto con los seres que quiere. Hay pensamientos muy interesantes por ahí. Luis, es tiempo de hacer el primer corte, pero regreso contigo. No se vaya, estamos platicando con el doctor Luis Jiménez Herrero, el paradigma de la sustentabilidad desde la perspectiva de la visión europea, segunda parte. En un momento regresamos. Bien, ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable. Luis, parece ser que cuando ocurren las reuniones estas grandes, donde se han hecho los grandes acuerdos para promover el desarrollo sustentable, son los políticos los que acuden y son los que se llevan los compromisos de implementar o implantar ideas, procesos, esquemas de trabajo en sus propios países. Hablando de lo que hemos platicado hasta ahora, de que pues ha habido un avance, pero todavía faltan cosas por avanzar,
¿Consideras tú que a través de las políticas públicas que emanan precisamente de este ámbito político es que se puede lograr más rápidamente la transición hacia el desarrollo sustentable, o la conciencia de la población en general influye mucho en el logro de estos objetivos, de estas metas? Pues son las dos cosas, que son interdependientes y complementarias. Pero es verdad que los líderes políticos tienen la gran responsabilidad justamente de liderar la transición y el cambio, porque para eso están siendo líderes políticos que quieren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces es indiscutible que las políticas públicas tienen que ejercer un efecto catalizador, ¿no? Y un efecto de palanca básica para hacer esta transición hacia la sostenibilidad. Claro, ¿qué pueden hacer los políticos? Claro, hay políticas y normas de comportamiento, luego también está el cambio propio de comportamiento del ciudadano para ser más corresponsable, pero yo creo mucho en las políticas públicas y en las normativas y en los impuestos ecológicos y en fin, lo que hay que cambiar en las políticas es la forma de pensar con la lógica económica dominante. La lógica económica dominante es una economía dirigida a la maximización del beneficio al corto plazo. Y eso nos impide ver que la economía tiene que tener también otros objetivos, como la consecución del bienestar de las personas. Por ahí entonces hay que cambiar esa lógica económica con otro tipo de racionalidad, con otro tipo de ética y que incluya otros objetivos más amplios, ¿no? Eso significa a su vez que hay que reestructurar el sistema económico. Y ahí también los políticos tienen que ver cómo las teorías tienen que cambiar. Hay que conceptualizar la economía como un subsistema de la ecología global. La economía es un subsistema abierto al medio ambiente y está sujeta la economía a las leyes de la termodinámica, a las leyes de la naturaleza. Y lo que no puede ser es que las leyes del mercado estén por encima de las leyes naturales. Y por eso hay que reconsiderar esa ética también para la economía, en el sentido de decir que la maximización del beneficio es un objetivo compatible de alguna manera con otros objetivos mucho mayores. Pero en todo caso hay que buscar una economía que sea desmaterializada, menos intensiva en el uso de materiales, una economía desenergizada, menos intensiva en el uso de energía, y una economía descarbonizada o una economía hipocarbónica, que no genere emisiones de gases de efecto invernadero que nos lleven al cambio climático. Por todo eso, la primera faceta es una economía de la eficiencia o de la ecoeficiencia para producir más y mejor con menos recursos naturales y con menos energía. Pero junto a eso, la otra clave política estaría en buscar una economía de la suficiencia y responder a la pregunta de cuánto es suficiente. Porque realmente con mucha eficiencia podemos encontrarnos que hacemos procesos más eficientes cada vez, pero podemos aumentar por efecto rebote el volumen general de ese consumo mundial y en ese sentido perder las ganancias de sostenibilidad que habíamos conseguido con la eficiencia. Así que hay que conjugar la eficiencia con la suficiencia. Creo que tienes mucha razón en esto que dices. Yo insistiría en la responsabilidad que cada uno deberíamos de tomar. Por ejemplo, en Monterrey, que es una ciudad que está en el norte de México, que tiene problemas de abastecimiento de agua, continuamente el gobierno está haciendo llamados a la población para hacer un uso eficiente de este recurso. Sin embargo, ya al interior del domicilio de cada uno, de la casa de cada uno, pues el usar o no usar adecuadamente este recurso es una cuestión ya muy personal. Ya yo defino si me baño en 5 minutos o me quedo 30 minutos en la regadera. O igual hago un uso indiscriminado de la energía eléctrica sin tener en cuenta que la energía eléctrica producida con combustóleo, como sucede en muchos países como México en proceso de desarrollo, pues a fin de cuentas impactan en las situaciones que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Qué me dirías tú de una contaminación, de una combinación entre el trabajo que debe hacer el gobierno y la respuesta social? O sea, ¿cómo podemos hacer que toda la gente realmente entre en una conciencia y contribuya a este movimiento?
Pues eso tiene que ver exactamente con la cuarta dimensión de la sociedad, que es la dimensión política institucional. Eso significa que además de la dimensión económica, social y ambiental, las tres básicas, existe otra dimensión más, que es la dimensión institucional. Cómo las instituciones tienen que ejercer estos poderes y los políticos, así es una dimensión política, realmente para establecer una conexión entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y eso tienen que hacerlo además mediante un sistema de rendición de cuentas y de transparencia. Ahí está la clave. Somos todos corresponsables, los políticos, los administradores, las empresas, los agentes sociales, los ciudadanos, y todos tenemos que saber qué tenemos que hacer en cada uno de nuestros papeles. Pero eso significa una corresponsabilidad y una transparencia que tiene que estar basada en una gobernanza capaz de dar rendición de cuentas de forma transparente y de forma sólida. Y eso me parece que es fundamental. Y saber exactamente luego cómo tenemos que hacer las cosas. Porque decías, el problema del agua, claro, pero los consumos de agua, ¿cómo son? Porque en el caso de España, por ejemplo, el 70% es el agua que se consume en la agricultura, el 15% se consume en la industria y el resto se consume en el consumo humano o el consumo urbano. Claro, ajustar mucho el consumo humano, si me baño o me ducho, cuando realmente la mitad del agua se pierde por malas canalizaciones en la agricultura, pues creo que eso es importante. Es decir, que hay muchos elementos que fomentan nuestra cultura de la sostenibilidad. O sea, el ahorrar agua en casa es importante por la cultura que tenemos del no despilfarro, del no desperdicio. Pero a veces sería más importante que los políticos incidieran en cómo mejorar las canalizaciones de la agricultura, porque por ahí se pierde el 40 o el 50% de ese agua que derrochamos. Y no, sin embargo, haciendo mucho más énfasis en lo que es el ahorro doméstico, porque ese ahorro doméstico es pequeño. Ahora bien, es importante ese ahorro doméstico por la cultura del agua para evitar el despilfarro y tener conciencia de la sostenibilidad. Claro, además el agua que se usa en la agricultura ya no se puede reciclar, y el agua que usamos a nivel urbano doméstico, pues igual sí se puede reciclar. O sea, hay cosas interesantes que tecnológicamente se pueden hacer, ¿no? Luis, hemos concluido en el segundo segmento de este programa, pero regreso contigo para seguir platicando. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el doctor Luis Jiménez Herrero. Luis, llega el momento de una pandemia denominada COVID-19. Y bueno, esto parece que nos hizo tambalear toda la plataforma donde estábamos andando y bailando de una manera muy suave. Eso parecía ser. Las bases de esta plataforma parece que se tambalean y aparecen los problemas que el modelo económico tenía. Entonces, yo te quisiera preguntar, en Europa se está haciendo un replanteamiento de estrategias para adecuarse a una nueva normalidad después de la pandemia. Sí, efectivamente. Claro que yo no me gustaría hablar de la nueva normalidad, sino de la nueva racionalidad. A mí no me gustaría volver a una normalidad de un modelo ya caduco, sino avanzar hacia una nueva racionalidad mucho más sostenible y resiliente para el futuro. Así que, pero en todo caso, es verdad que se está haciendo un replanteamiento de todos los esquemas, los enfoques y de las políticas. La gran tragedia humana que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID ha puesto de manifiesto las grandes vulnerabilidades de estos sistemas insostenibles de producción y de consumo. Y es verdad que ahora tenemos que cambiar estos modelos urgentemente. Tenemos que atender a la creación de empleo rápido, porque la destrucción de empleo ha sido enorme. Tenemos que atender las urgencias sanitarias, porque es indispensable que sigamos atendiendo a las urgencias de los enfermos, pero hay que reconstruir la economía en forma renovada. Es decir, hay que renovar la economía, aprovechar justamente esta crisis
para renovar el modelo de producción y consumo de forma mucho más sostenible y mucho más resiliente. Y eso pasa por cambiar los esquemas, eso pasa por tener otra economía diferenciada. Por ejemplo, una economía que también en esa gobernanza empieza a entender mejor la gestión de riesgos, que hasta ahora tampoco nos apreciaba mucho esta economía, que había riesgos, pero por ejemplo, en el último foro de Davos, el Foro Económico Mundial, ya se dijo que de los riesgos globales que estaban a nivel mundial, los principales riesgos eran riesgos ambientales, riesgos asociados con la sostenibilidad. Luego ya nos vienen advirtiendo que la economía tiene que ser consecuente con estos riesgos. Incluso nos advertían de los riesgos de pandemia que podían provenir de nuevas zoonosis, de enfermedades transmitidas desde los animales a los seres humanos. Por lo tanto, es un momento clave para hacer una recomposición de la renovación de la economía. Y eso significa que en la Unión Europea se están dando pasos en ese sentido. ¿Y cómo se está planteando en la Unión Europea? Justamente a lo que se ha llamado el Green New Deal europeo, el nuevo pacto europeo. La nueva presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha hecho un pacto europeo verde para realmente recuperar este proceso de economía mucho más sostenible, basada en la transformación digital, por una parte, y también en la inclusión de todos los principios de sostenibilidad. Ese pacto verde europeo tiene que ver con la economía circular, tiene que ver con la alimentación sana y saludable, un programa especial que se llama De la granja a la mesa, para evitar también hacer más segura la alimentación en estos tiempos de crisis, con menos intermediación seguramente y con precios más ajustados. Temas también de contaminación ambiental, importante para la salud. En la Unión Europea mueren 500.000 personas de muertes prematuras debidas a la contaminación del aire. Y es un tema importante también poder conjugar, que eso tiene que ver con la movilidad, porque los focos de contaminación nuevamente son de los automóviles. Por lo tanto, en ese Pacto Verde Europeo es un pacto realmente por la reconstrucción de la economía europea basada en la sostenibilidad y en estos principios de mayor resiliencia frente a fluctuaciones futuras. Yo creo que es un buen pacto verde y todo el mundo dice salida en clave de sostenibilidad, salida a través del Pacto Verde Europeo. Esto lo está haciendo la Comunidad Económica Europea, o sea, todos los países afiliados están en este esquema. Sí, seguro. Y eso, justamente se presentó el programa del Pacto Verde Europeo en diciembre de 2019, justamente antes de iniciarse la pandemia, ¿verdad? Pero justamente con la pandemia todo el mundo se reafirma de que este Pacto Verde Europeo, ya previsto, es la pieza esencial justamente para aprovechar este momento y hacer la gran transición, la gran transformación. O sea, apalancar con la crisis sanitaria el Pacto Verde para hacer la gran transformación en términos de una mejor energía sostenible, cambiar el modelo de energía fósil, la digitalización y en todos los ámbitos de sostenibilidad ambiental. Es una realidad importante y yo creo que hay una toma de conciencia importante porque los europeos, cuando opinan sobre esto, hay una mayoría que acepta este planteamiento de salida verde en clave de sostenibilidad, y eso es una razón fundamental, porque los políticos tienen la ventaja de que van a tener la complicidad de los ciudadanos, porque los ciudadanos admiten que es importante hacer esta salida de forma sostenible. Y no es solamente impuesta, sino que es una buena razón para el futuro de los ciudadanos y para la propia recomposición de la economía. Sí. Te preguntaba esto porque es de conocimiento del mundo que los flujos de personas, denominados migraciones, de las áreas aledañas a la Unión Europea, pues generan una situación de conflicto social y obviamente económico, ¿no? Y pudiéramos decir que hasta político. Entonces, si ubicáramos los aspectos económicos y estas nuevas estrategias de sustentabilidad que la Comunidad Europea está adoptando, ¿qué pasa con este entorno? Porque a fin de cuentas las interacciones económicas siguen existiendo con los países que tienen alrededor, ¿no? Pues mira, ese es un tema precisamente que no está explícitamente incorporado ahí en el tema del Pacto Verde Europeo. No hay una... sí es verdad que eso está muy implícito en lo que se llama la agenda urbana europea, porque claro, el gran flujo migratorio que tenemos es todavía del campo a la ciudad.
En el mundo, ahora mismo casi estamos acercándonos al 60% de población urbana. En América Latina ya tenéis el 80% de población urbana, igual que en la Unión Europea, 80%, y se espera que en los próximos 10 o 20 años incluso se llegue al 85% de urbanitas, ¿no? Entonces, claro, eso también tiene que ver con los flujos migratorios, flujos migratorios que están ahí presionando. Ese es un tema que todavía está pendiente de reconducir, porque es verdad que estas migraciones pueden tener efectos importantes. Muchas veces incluso, en general, bastante positivos, porque la reconstrucción de la economía depende también de una serie de mano de obra y tal, que en muchos casos, como es el tema de la agricultura, en el caso de España, depende fundamentalmente de la incorporación de mano de obra exterior, ¿no? Así que yo creo que es un tema que todavía no está bien planteado, pero es una asignatura pendiente que yo creo que es importante que se vuelva a plantear cuanto antes. Es un excelente pensamiento, la verdad es que es grandioso. Luis, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 2 programas de Mundo Sustentable. Todo lo que nos dices es rico y creo que será muy útil para nuestra audiencia estos conceptos de esta plática que hemos tenido contigo. Te agradezco mucho. Muchas gracias, y yo creo que este es un buen ejemplo de cooperación y de aprendizaje mutuo que puede ser muy interesante y muy fructífero para este futuro sostenible y común que tenemos por delante. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y mire todo lo que nos ha dicho el doctor Luis Jiménez. Hay que aprender, los europeos nos llevan unos pasitos adelante. Y recuerde que usted es parte importante de este cambio que queremos provocar. Gracias, lo espero en los siguientes programas de Mundo Sustentable.